Las palabras me golpearon como un latigazo en medio del cementerio de San Salvador, donde la lluvia fina de Pontevedra empapaba el ataúd de Javier como si el cielo mismo llorara por él. Cazafortunas. Ese maricón solo quería su dinero, siseó una tía lejana desde el corro de paraguas negros, y el murmullo se extendió como el humo de un incensario defectuoso, ahogando el tañido de las campanas. Me quedé paralizado junto a la fosa abierta, con el corazón latiéndome en los oídos, hasta que una voz ronca, Como un trueno lejano, cortó el aire. No. Javier me amaba a mí. Y a ti también, Ricardo. Pero ninguno de los dos lo supimos hasta ahora. Aquella voz pertenecía a Tomás, un hombre alto y curtido por el salitre del Atlántico, con ojos verdes como las rías de Vigo y una barba incipiente que olía a tabaco y a secretos enterrados. Apareció de la nada, empujando entre los dolientes como un fantasma salido de la niebla gallega, con un ramo de camelias marchitas en la mano temblorosa. El funeral se detuvo en seco, las viudas vestidas de luto se santiguaron. Los primos de Javier me miraron con una mezcla de asco y curiosidad malsana, y yo. Yo sentí que el suelo de granito se abría bajo mis pies, tragándome hacia un abismo de dudas que había ignorado durante 10 años de matrimonio. Pontevedra, con sus calles empedradas y sus plazas donde el vino albariño fluye como sangre en las fiestas del Corpus, siempre ha sido un lugar de fachadas impecables y pasiones ocultas. Javier y yo nos conocimos en una de esas romerías, bajo los arcos de la Praza da Ferrería, donde él, heredero de una fortuna en astilleros y viñedos, bailaba con una gracia que desmentía su linaje conservador. Yo era un profesor de literatura en el instituto, hijo de un pescador de Ogrove, con deudas de estudios y un armario lleno de sueños románticos sacados de Lorca y Quevedo. Eres como un verso suelto en mi vida ordenada, me dijo aquella noche, besándome en un callejón oscuro mientras la gaita sonaba a lo lejos. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia discreta en la catedral, bendecida por un sacerdote que guiñaba el ojo a los pecados modernos. Pero Pontevedra, con su moral de pueblo grande, nunca nos perdonó del todo. El ricachón y el chico listo, decían a nuestras espaldas. Y ahora, en su funeral, esas sombras se materializaban en acusaciones que me cortaban la piel. Tomás se plantó frente a mí, ignorando las miradas. Ricardo, por favor. Hablemos. Javier me lo pidió antes de que el cáncer se lo llevara todo. Su acento era del interior, de Ourense quizás, con ese ronroneo que arrastra las erres como el niño en crecida. Le tendió el ramo, pero yo lo rechacé con un gesto brusco, sintiendo el ardor de la bilis en la garganta. ¿Quién era este intruso? ¿Un amigo olvidado? ¿Un compañero de juergas en las tabernas de la Rúa Benito Corral? Javier nunca mencionó a un Tomás. Nuestro matrimonio había sido un refugio de ternura, cenas a la luz de velas con pulpo a con acento feira, paseos por el río Lérez donde él me leía poemas de Rosalía de Castro, y noches en las que su cuerpo, fuerte y marcado por el trabajo en los astilleros, se fundía con el mío en un abrazo que borraba el mundo exterior. Pero últimamente, sus ausencias se habían multiplicado, reuniones en Vigo, decía, volviendo con el olor a mar y a algo indefinible, como jazmín salvaje. Yo lo achacaba al estrés del diagnóstico, a las quimioterapias que lo dejaban postrado en nuestra casa de piedra en la Alameda. Nunca imaginé que detrás de esas mentiras piadosas yacía un amante secreto. El cortejo se reanudó a trompicones, con el sacerdote balbuceando salmos sobre la resurrección de la carne, pero yo apenas oía nada. Tomás se quedó a mi lado, un espectro silencioso, hasta que el ataúd descendió con un crujido que me partió el alma. Entonces, cuando los primeros terrones de tierra gallega cayeron sobre la madera, él susurró, no vine a robarte el duelo, Ricardo. Vine a darte la verdad que Javier me confió en su lecho de muerte. Él te amaba, pero también me amaba a mí. Y eso lo destrozaba. Sentí un vértigo, como si el viento del norte me arrastrara hacia las Rías Baixas. ¿Amaba? ¿A los dos? En Pontevedra, donde los amores prohibidos se susurran en las saunas clandestinas o se ahogan en botellas de queimada, esa confesión era una bomba de relojería. Me aparté de él, corriendo bajo la lluvia hacia mi coche aparcado junto al muro del cementerio, pero Tomás me siguió, implacable como un meiga en las leyendas gallegas. Esa noche, solo en nuestra casa vacía, un caserón del siglo XVIII con vigas de roble y vistas al monte que ahora parecía un juez acusador, abrí la carta que Tomás me había deslizado en el bolsillo. Querido Ricardo, empezaba con la letra temblorosa de Javier,
si lees esto, es que ya no estoy. Tomás ha sido mi luz en la oscuridad estos últimos meses, pero tú has sido mi hogar desde el principio. Perdóname por no decírtelo. Te amo más de lo que las palabras gallegas pueden expresar. Cuida de Pontevedra por mí. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el sudor frío de la traición. ¿Perdonarlo? ¿Cómo? Recordé las noches en que él se escabullía al baño con el móvil, susurrando promesas que yo atribuía a llamadas de trabajo. Recordé cómo, en la última quimio, me apretó la mano y dijo, prométeme que serás feliz, pase lo que pase. Ahora entendía, estaba despidiéndose, no solo de mí, sino de su doble vida. Al día siguiente, busqué a Tomás en el Café Derby, ese rincón bohemio de la Rúa Isabel II donde los intelectuales gallegos debaten sobre el independentismo y los amores imposibles. Lo encontré en una mesa del fondo, con una caña de cerveza frente a él y el rostro surcado por ojeras que contaban historias de insomnio. Siéntate, por favor, dijo, y su voz era un ruego disfrazado de orden. Me senté, rígido como un mástil en tormenta. ¿Desde cuándo?, pregunté sin preámbulos, mi acento de Ogrove endurecido por la rabia. Él suspiró, mirando por la ventana hacia la plaza donde niños jugaban bajo el sol intermitente. 2 años. Nos conocimos en un taller de carpintería en el puerto. Él necesitaba distraerse del negocio familiar, yo era un viudo reciente, con un taller propio en San Senso. Hablamos de madera, de cómo el roble resiste las tormentas como el corazón gallego. Una cosa llevó a la otra. Pero nunca quise herirte, Ricardo. Javier hablaba tanto de ti, de vuestros viajes a Santiago, de cómo leías en voz alta bajo las parras de vuestra casa. Escuché, y cada palabra era una astilla clavándose en mi pecho. Tomás no era el villano que imaginaba, un hombre de 50, con manos callosas y una viudez que lo había dejado solo con una hija adolescente en un pueblo pesquero. Javier lo había buscado como refugio, un escape de la presión de ser el hijo perfecto en una familia de astilleros que aún rezaban el rosario por las almas perdidas como la nuestra. Él planeaba decírtelo, continuó Tomás, después del tratamiento. Pero el cáncer no espera. Me hizo jurar que te buscaría si moría primero. Sentí una oleada de náuseas, no solo traición, sino una comprensión cruel. Javier, mi Javier, había vivido dividido, amando a 2 hombres en una tierra donde el amor gay aún se esconde tras puertas de roble tallado. Los días siguientes fueron un torbellino de furia contenida. En el instituto, mis alumnos notaban mi distracción mientras explicaba El romancero de Becker, y en casa, las fotos de Javier en la repisa me miraban con ojos acusadores. Intenté odiar a Tomás, pero su figura merodeaba mis pensamientos, esa forma en que pronunciaba querido, con un acento que evocaba las brumas del interior. Una noche, impulsado por el vino tinto de Ribeiro, lo llamé. Ven, le dije, y él llegó con una botella de orujo y una expresión de perro apaleado. Hablamos hasta el alba, desentrañando el rompecabezas de Javier, sus miedos a la familia, su culpa por amarnos a ambos, la promesa que nos hizo a cada uno de ser el único. Era romántico, sí, pero también destructivo, como una tormenta en las costas de Finisterre. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. La familia de Javier, esos buitres de corbata y misa dominical, olfatearon el escándalo. Su hermana mayor, Carmen, una devota de las procesiones de Semana Santa, me confrontó en la notaría mientras firmábamos la herencia. Ese Tomás. ¿Quién es? Otro de tus amigos pervertidos, escupió, con los ojos inyectados en veneno. Javier dejó todo para ti, pero si hay un bastardo por ahí, lo pelearé en los tribunales. Pontevedra no olvida. Su amenaza me heló, la fortuna de los astilleros, los viñedos en condado, todo pendía de un hilo. Y en ese momento, entendí la profundidad de la traición no solo de Javier, sino de un mundo que nos obligaba a escondernos, a mentir por amor. La confrontación con Carmen desató una avalancha que barrió las calles de Pontevedra como la riada del Lérez en invierno. Al día siguiente, los rumores corrían por la rúa principal como chismes en una tertulia de meigas. Ricardo no solo cazó la fortuna, sino que compartía a Javier con un carpintero de San Senso. Las miradas en el mercado de abastos, donde compraba empanada de zamburiñas para ahogar mis penas, se volvieron dagas. Incluso en el club de lectura de la biblioteca municipal, donde solía defender la pasión prohibida en las novelas de Pérez Galdós, una vecina me susurró: «Pobre Javier,
casado con un hombre que no bastaba con uno solo. Me sentía como un personaje de La Regenta, expuesto al escarnio público, pero con el peso añadido de la culpa compartida. Tomás y yo nos vimos en secreto, en un mirador olvidado sobre el monte Siradella, donde el viento atlántico azota los eucaliptos y el mar se funde con el cielo en un horizonte infinito. Deberíamos contarlo todo, propuso él, con las manos entrelazadas en las mías. Un gesto que empezó como consuelo y derivó en algo más profundo, más peligroso. Sus dedos, ásperos por el serrín, trazaban patrones en mi palma que despertaban recuerdos dormidos. El tacto de Javier, pero también un anhelo nuevo, crudo como el marisco fresco de las rías. No, respondí, apartándome. ¿Y si Carmen tiene razón? ¿Y si soy yo el que destruye su legado? La duda me carcomía. ¿Había amado a Javier lo suficiente como para notar sus sombras? ¿O mi propia inseguridad, nacida en una infancia de burlas por ser el maricón del puerto, me había cegado? Flashback a aquellos primeros años de matrimonio, cuando Pontevedra nos parecía un paraíso discreto. Nos instalamos en la casa familiar de la Alameda, un laberinto de salones con tapices de lana gallega y un jardín donde plantamos hortensias azules, símbolo de lealtad en las bodas locales. Javier era un torbellino de vitalidad, dirigía los astilleros con puño de hierro, pero en casa se deshacía en mimos, cocinando caldeirada de pescado mientras tarareaba fados portugueses que había aprendido en sus viajes a Lisboa. Eres mi faro en esta niebla, me decía, besándome el cuello bajo la ducha, donde el vapor borraba las fronteras entre cuerpos. Pero ya entonces había grietas, sus viajes a Vigo se alargaban, y una vez encontré un recibo de hotel en su chaqueta, con una nota garabateada: no me hagas esto. R es mi vida. Lo confronté, pero él lo negó con lágrimas en los ojos: es un error, amor. Solo negocios. Le creí, porque el amor es ciego como un ciego en la romería de San Juan, y porque en Galicia, donde las mujeres fuertes como mi madre ocultan infidelidades por el honor familiar, uno aprende a tragar sapos. Ahora, con Tomás, esas grietas se convertían en abismos. Él me contó detalles que me destrozaban y reconstruían a la vez, como Javier lo buscaba en el taller, fingiendo encargos de muebles para la casa, y allí, entre virutas de madera y el olor a trementina, se entregaban a un pasión febril, susurrando promesas de futuro imposible. Me decía que eras el hombre perfecto, Ricardo, sensible, culto, el que lo hacía reír con chistes sobre Quevedo en la cena. Tomás hablaba con una honestidad brutal, y en sus ojos veía no solo al amante, sino al amigo que Javier había anhelado. Una noche, bajo las estrellas del mirador, me besó. Fue un beso salado por el viento, tentativa al principio, luego voraz como el hambre de años reprimidos. Respondí, traicionándome a mí mismo, porque en ese instante entendí que el duelo no era solo por Javier, sino por la vida que habíamos fingido tener. Pero el conflicto se agudizó cuando Carmen actuó. Me citó en la notaría de la Rúa Real, un despacho polvoriento con crucifijos y legajos amarillentos. He contratado a un detective, anunció, con una sonrisa viperina que recordaba a las brujas de las leyendas de Meirás. Hay pruebas, mensajes, fotos en ese taller mugriento. Si no renuncias a la mitad de la herencia, lo airearé en el Faro de Vigo. Imagina los titulares: el triángulo gay del astillero, traición y codicia en Pontevedra. Su ultimátum era un puñetazo en el estómago: no solo dinero, sino dignidad. La fortuna de Javier, los barcos que surcaban el Atlántico, los viñedos que producían el mejor godello, era su legado para mí, un puente hacia la independencia que mi familia humilde nunca tuvo. Renunciar significaba volver a ser el chico de Ogrove, atado a redes de pesca y deudas. Pero pelear significaba exponer a Tomás, arrastrarlo al barro de un juicio donde los abogados gallegos diseccionarían su viudez, su hija, su amor por un hombre muerto. Esa noche, solo en la casa, rebusqué en el estudio de Javier, entre facturas y planos de barcos. Encontré un diario, encuadernado en cuero como los de los peregrinos a Compostela, con entradas que databan de 5 años atrás. Hoy besé a Tomás y odié mi cobardía. Ricardo es mi sol, pero Teg es mi tormenta. Como el hijo, garabateaba en una página manchada de tinta. Lágrimas frescas cayeron sobre el papel, y por primera vez sentí rabia no hacia él, sino hacia el mundo que lo había forzado a esa elección. Llamé a Tomás, y él llegó empapado por la lluvia, con el rostro pálido como la luna sobre la ría. Carmen lo sabe todo, le dije, y él se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Mi hija?
No puede enterarse así. Ya perdió a su madre, no soporta más escándalos. En ese momento, nuestra conexión se profundizó, no éramos rivales, sino aliados en un duelo compartido. Dos hombres rotos por el mismo amor imposible. Decidimos contraatacar, pero con humanidad. Contratamos a un abogado progresista de Vigo, un tipo que había defendido causas LGTB en las marchas del orgullo gallego, y reunimos pruebas de la generosidad de Javier, donaciones anónimas a asociaciones de VIH en A Coruña, voluntariado en refugios para jóvenes queer expulsados de casa. No pelemos por dinero, le dije a Tomás mientras caminábamos por el paseo fluvial, con el Lérez murmurando secretos a nuestras espaldas. Peleemos por su memoria. Él asintió, y en un gesto espontáneo, me tomó de la mano. Fue entonces cuando el primer atisbo de algo nuevo brotó, no lujuria, sino una ternura frágil, como las camelias que él llevó al funeral, resistiendo la lluvia. Sin embargo, el alto trámite llegó de forma inesperada. Una semana después, en plena vista preliminar en el juzgado de Pontevedra, un edificio neoclásico con columnas que parecían juzgar desde lo alto, Carmen presentó una prueba irrefutable, una grabación de Javier, hecha por un enfermero corrupto, confesando en el hospital: Tomás es mi debilidad, pero Ricardo es mi fuerza. Si muero, que ellos se encuentren. La sala se congeló, el juez, un hombre de cejas canosas y acento ourensano, carraspeó. Carmen palideció, esperando un escándalo, pero yo me levanté, con la voz temblando pero firme: escuchen. Javier nos amó a ambos porque su corazón era más grande que el odio de este mundo. No hay traición aquí, solo amor mal entendido. Tomás, a mi lado, añadió, y ahora, nosotros honraremos eso. El juez, conmovido, o tal vez harto de dramas familiares gallegos, desestimó las demandas, citando falta de base moral. Carmen salió derrotada, mascullando maldiciones que se perdieron en el viento. Pero el verdadero clímax no fue legal, sino emocional. Esa noche, en la casa, Tomás y yo abrimos el Orujo y el diario de Javier. Leímos en voz alta, riendo y llorando por turnos, hasta que el alba tiñó de rosa las vigas del techo. Él quería esto, murmuró Tomás, y yo supe que era verdad. Sin embargo, la decisión difícil pendía sobre nosotros: continuar como amantes en la sombra de Javier, ¿o forjar algo propio? Mi corazón, herido pero vivo, latía con una pregunta que me aterrorizaba: ¿podía amar de nuevo, en esta Pontevedra de fachadas y pasiones ocultas? Los días postjuicio trajeron una calma engañosa, como la bonanza antes de la galerna en las rías. Pontevedra, con su mezcla de devoción católica y rebeldía celta, pareció olvidar el escándalo. Las vecinas en la lavandería municipal volvieron a saludarme con sonrisas fingidas, y en el instituto, mis alumnos me regalaron un dibujo de dos barcos navegando juntos, por el profesor y su historia. Pero en el interior, el torbellino rugía. Tomás y yo nos veíamos a diario, mañanas en su taller de San Senso, donde él tallaba un arcón de cedro inspirado en los barcos de Javier, y yo leía fragmentos de Flores de España, de Felipe Trigo, evocando amores imposibles. Sus manos, ahora familiares, rozaban las mías mientras lijaba la madera, y en esos toques inocentes nacía una intimidad que me asustaba y excitaba a partes iguales. Sin embargo, el conflicto latente estalló en una cena familiar que no pude evitar. La hija de Tomás, Lucía, una adolescente de 16 años con trenzas rubias y ojos fieros como los de su madre difunta, insistió en conocerme. Papá habla de ti como si fueras un santo gallego, dijo con esa franqueza juvenil que corta como un cuchillo de mariscar. Nos reunimos en una marisquería de Conbarro, con vistas a los hórreos elevados sobre zancajos, donde el humo de la leña se mezclaba con el aroma de navajas a la plancha. Lucía devoró percebes mientras interrogaba: ¿era verdad lo del funeral? Mi padre era ¿el amante? Tomás se atragantó con el vino, y yo, sintiendo el peso de generaciones de silencios, respondí: sí, pero no como piensas. Tu padre dio a Javier consuelo en sus peores días, como yo. Y Javier nos unió a nosotros, de la forma más dolorosa. Ella lloró entonces, no de rabia, sino de pena por un padre que había cargado solo con el duelo de su viudez y ahora con este nuevo amor. Mamá decía que el amor es como el mar, traicionero pero necesario, murmuró, y en ese instante, vi en ella el futuro que Javier soñaba para nosotros, una familia tejida con hilos rotos pero resistentes. Aún así, la comprensión no borraba las sombras. Una noche de tormenta, con truenos que sacudían las tejas de la casa en la Alameda,
Tomás y yo nos enfrentamos a la verdad cruda. Él quería mudarse conmigo, fusionar nuestros mundos, su taller con mis clases, sus tardes de pesca con mis paseos literarios. Podemos ser felices, Ricardo. Por Javier, y por nosotros. Pero yo retrocedí, el pánico atenazándome como una red enredada. ¿Y si soy yo el cazafortunas? ¿Y si solo busco llenar el vacío con tu calidez? Mis palabras fueron un veneno autoimpuesto, nacido de años de inseguridad, en Ogrove, donde los chicos como yo eran los raros que terminaban en bares de A Coruña huyendo del pueblo. Siempre había dudado de mi valor. Tomás, herido, se levantó. No eres un cazador, eres un superviviente. Pero si no lo ves, no puedo salvarte. Salió bajo la lluvia, y yo me quedé solo, escuchando el goteo en las canaletas, reviviendo el funeral como un bucle infernal. El clímax llegó en el aniversario de nuestra boda con Javier, una fecha que marqué en rojo en el calendario como un luto perpetuo. Subí al monte de Acanuda, un sendero empinado donde las hayas susurran profecías celtas, con una botella de albariño y el diario en la mochila. Allí, exhausto y empapado en sudor y lágrimas, leí la última entrada: si Tomás y Ricardo se encuentran, que sepan que mi amor fue el puente, no la prisión. Vivid, amores míos. En Galicia, el corazón late eterno. Fue como si Javier hablara desde la tierra húmeda, y en ese momento de catarsis, entendí la profundidad de su sacrificio. No era traición, sino un acto de amor radical, compartido en una sociedad que aún condena lo que no comprende. Corrí de vuelta a Pontevedra, buscando a Tomás en su taller. Lo encontré cerrando, con el rostro endurecido por una noche sin dormir. Perdóname, jadeé, cayendo de rodillas entre las virutas. No soy perfecto, pero te necesito. No como reemplazo, sino como comienzo. Él me levantó, y en sus brazos, bajo el aroma de madera fresca, nos besamos con una pasión que era duelo transmutado en esperanza. No fue romántico como las novelas, sino real, torpe, con sollozos y risas ahogadas, pero puro como el agua de la fuente de Mougas. La resolución llegó con decisiones difíciles. Vendí parte de los viñedos para financiar un centro LGTB en Pontevedra, un espacio con biblioteca y talleres donde jóvenes como Lucía, y como yo una vez, pudieran hablar sin miedo. Tomás se unió, tallando muebles para el lugar, y Carmen, en un giro inesperado de redención gallega, donó libros de su colección familiar, murmurando: Javier me mataría si no lo hago. No fue perdón total, pero sí un armisticio humano, teñido de la resiliencia que hace grande a esta tierra. Hoy, un año después, camino con Tomás por la Praza da Ferrería, donde todo empezó con Javier. Lucía corre delante, riendo con amigos del instituto, y el viento trae ecos de gaitas lejanas. No es un final feliz de cuento, sino uno humanamente imperfecto. Aún hay noches en que sueño con el funeral, con las acusaciones que me llamaron cazafortunas, y despierto sudando. Pero en los brazos de Tomás, encuentro paz. Javier nos enseñó que el amor no es posesión, sino un río que fluye, a veces bifurcándose, pero siempre hacia el mar. En Pontevedra, bajo cielos caprichosos, hemos aprendido a navegarlo juntos. Y si el cielo llora, como aquel día en el cementerio, ahora sabemos que son lágrimas de bendición, no de maldición.